Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más a Salud sin Rollos. Esta ocasión tenemos al doctor invitado César Alberto Contreras. Él es especialista en medicina interna y nos va a platicar de cosas muy interesantes que muchos desconocemos de ellas. Doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por permitirnos estar aquí. Y tenemos algunas preguntillas que todo mundo quiere saber, ¿no? De entrada, la primera que se me ocurre es, ¿por qué estudió medicina interna? Bueno, Daniel, esa es una pregunta muy común dentro del ámbito médico, inclusive del mismo paciente hacia el médico. Dos preguntas principales, una, ¿por qué estudiaste medicina interna? Y la siguiente es, ¿qué es la medicina interna, no? Yo estudié medicina interna, tomé la decisión después de haber cursado las diferentes etapas en la formación médica, sobre todo después del internado. Okay. Me gustó mucho el ámbito clínico, pero sobre todo el desafío de poder llegar a un diagnóstico, que seas el médico especialista que realiza los diagnósticos para el resto de las otras especialidades o de los subespecialistas, ¿no? Okay. Es el médico entrenado, capacitado para poder llevar los diferentes protocolos de estudio y llegar a un diagnóstico certero y ahí mismo iniciar el tratamiento que sea efectivo para el paciente, ¿no? Eso es lo que hace uno en la formación como médico internista. Y pues prácticamente el médico internista es el especialista que se encarga de llevar la evolución del paciente en forma externa, pero de mayor relevancia en el hospital, ¿no? Es un médico que puede integrar tanto las patologías como el tratamiento de diversas enfermedades, de los diversos órganos del cuerpo, okay. Hablando de corazón, riñón, hígado, etcétera, ¿no? Enfermedades pulmonares. A diferencia de tener un equipo multidisciplinario de todas estas especialidades o subespecialidades, el médico internista tiene la capacidad y la formación para poder abordar todo, tratar las diferentes patologías, porque lo que se ve actualmente son pacientes hospitalizados no de una sola patología, no solamente claro. De una falla orgánica, sino de múltiples patologías en un solo paciente, ¿no? Ahí es el papel principal del médico internista. Ok, está muy interesante. Es como el, si se le pudiera llamar de una forma, un todólogo que ve especialista en cada uno de los órganos. Lo que sí hay que recalcar en esa parte es desde el punto de vista de la medicina especializada, ¿no? Es lo que tiene la gran diferencia con la medicina general, poder hacer el abordaje y el tratamiento, pero de una forma especializada. Ok, excelente. Y dentro de tu carrera, me imagino que hay un internado y este rollo, ¿tuviste algún caso que te acuerdes, algún caso simpático o complicado, que hayas dicho, caray, esto sí está peludo, ¿no? Pues definitivamente en un área hospitalaria los pacientes son diversos, las patologías son diversas, pero el reto clínico importante para todo médico internista, las patologías son varias, pero el estudio de la fiebre es una patología, es un protocolo que mete en jaque a casi todo el médico especialista en medicina interna, ¿no? Es un abordaje, es un protocolo que lleva varias etapas y que el diagnóstico puede estar desde la primera etapa de estudios hasta la última etapa, ¿no? Y llevarnos semanas en poder llegar al diagnóstico y lamentable muchas veces no podemos tener el diagnóstico certero, ¿no? Entonces, para mí el estudio de fiebre o una fiebre en estudio, como se le llama, o fiebre de origen desconocido, es el mayor reto para un médico internista, ¿no? Wow, qué interesante es eso, Doc. Ahora, ¿qué tantas patologías te llegan a tu consultorio? ¿Qué es lo que Pues en la consulta externa es muy variado.
muy variado. Lo que es el grosor el grueso de la consulta son las enfermedades crónicos degenerativas, ¿no? Diabetes, hipertensión. Aquí en Yucatán, la enfermedad hepática crónica, que sería la cirrosis hepática, es muy común en la consulta externa. Y de ahí todos los derivados o todas las complicaciones crónicas de estas enfermedades de base, ¿no? Como las enfermedades renales, cardiovasculares, pulmonares. Prácticamente es muy extenso y muy variado las patologías que nos llegan a la consulta, ¿no? Y de ahí nosotros poder tomar la decisión si podemos dar un tratamiento en forma ambulatoria, externa, o el paciente requiere un tratamiento hospitalario, ¿no? Sobre todo cuando llegan con complicaciones agudas de estas enfermedades o procesos infecciosos que ya van con cierto grado de complicación, ¿no? Pero en sí es variado. O el reto de protocolos diagnósticos, ¿no? Como te comenté, un paciente que llega con fiebre, un paciente que llega con un dolor de cabeza crónico que lleva semanas o meses de evolución, y tenemos que llegar a ver cuál es la etiología, cuál es la causa de ese dolor de cabeza. No solamente dar el tratamiento de dolor de cabeza, sino saber el por qué, ¿no? Entonces, sí es muy, muy, muy variado, ¿no? Cada día llega algo diferente. Excelente, Doc. Ahora, después de la pandemia, todo el mundo habla acerca de que antes de la pandemia y después de la pandemia. Después de la pandemia, ¿ha habido situaciones o secuelas que la gente comúnmente trae o que haya desarrollado después de contraer el virus? Sí, definitivamente, pues la pandemia fue un parteaguas, ¿no? Para presentar complicaciones en pacientes que ya traían enfermedades crónicas. Todo el proceso inflamatorio que se da por la infección del COVID puede hacer que se presenten esas complicaciones y adelantar algunas complicaciones crónicas que no había presentado previamente el paciente, ¿no? De hecho, se ha manejado ya desde que terminó la pandemia un término de long COVID, que son toda esa serie de síntomas a veces inespecíficos que presenta el paciente y que, como dices tú, viene y refiere: doctor, antes de que me diera COVID yo no tenía nada de esto, ¿no? Pero pues sí, después de que presentó toda la cadena inflamatoria que causa el COVID, empiezan a manifestar este tipo de síntomas y que pueden llegar a ser crónicos totalmente, ¿no? Otra de las preguntas comunes, no preguntas, pero que también me he encontrado en internet, es acerca de las vacunas. Las vacunas fueron en su momento buenas. Dicen ahora que las vacunas han provocado algunas otras secuelas, no tanto la enfermedad, sino las vacunas. ¿Qué mito, qué realidad es esto? Realmente no solamente es por ser la vacuna del COVID. Toda vacuna puede traer sus complicaciones, ¿ok? Existen enfermedades ya muy conocidas como la encefalitis, el síndrome de Guillain-Barré, que te la pueden provocar las vacunas, ¿no? Sin embargo, pues es una vacuna nueva que se tuvo que experimentar e iniciar en ese momento de pandemias, y como todos hay personas que no responden adecuadamente al biológico, ¿no? A la vacuna, y presentan este tipo de reacción. No es algo general, no es un efecto secundario o complicación que vaya a tener todo paciente que se vacune, y la recomendación sigue siendo llevar al corriente el esquema de vacunación. De vacunas, eso sería tu recomendación. Así es. Ok. ¿Algún caso que hayas tenido últimamente de difícil? O sea, que realmente no hayas, que hayas encontrado la solución, o que hayas tenido que internar, o algo que te haya hecho sudar. Pues hasta el momento, pues no se me viene ninguno a la mente ahorita. La verdad es que el manejo en el paciente hospitalizado es continuo. Las patologías son las mismas que se le están dando vueltas en diferente paciente.
Pero así un reto diagnóstico reciente, pues realmente no. El último caso que te comento efectivamente fue un paciente con síndrome febril que ingresó al hospital. Terminó siendo un linfoma, ¿ok? Llevó su tiempo porque para tener el diagnóstico exacto, pues se tuvo que realizar todo el protocolo, realizar una biopsia excisional de un ganglio, un ganglio poco accesible en el paciente, pero pues gracias a la intervención de un cirujano pudimos tener la pieza, se corrió el estudio de histopatología y posteriormente se hizo el diagnóstico confirmatorio con una prueba que se llama inmunohistoquímica, y ya al tener el diagnóstico certero, ya parte de mi función es ponerlo en manos del subespecialista, en este caso el hematólogo, ¿no? Es un paciente que sí venía cerca de 8 semanas con fiebre, pérdida de peso importante, más del 7% de su peso corporal, según los cálculos que hicimos, y toda la sintomatología inespecífica, no querer comer, estar nauseoso, esas fiebres persistentes, ¿no? En el caso de él, sin predominio de horario, le daba fiebre en la mañana, en la tarde, en la noche. El problema aquí radicó en empezar a recibir tratamientos en forma inapropiada, ¿no? Tuvo fiebre, le revisaron la garganta, que aparentemente un proceso infeccioso de vías respiratorias, tratamiento de 7 a 10 días, son 7 a 10 días perdidos. Termina el tratamiento antipirético, regresa la fiebre, el paciente sigue bajando de peso. Entonces, ahí es donde nosotros nos debemos de detener y evaluar bien al paciente, interrogar bien al paciente, ¿no? No dar tratamiento, primero pues para ver a qué le pego, Tenemos que hacer un interrogatorio en forma dirigida. Eso es lo que hace el médico internista para empezar a tener sus sospechas diagnósticas y poder encaminar su protocolo de estudio. Desde que el paciente ingresa al consultorio, tú lo ves que el paciente está pálido, ha bajado de peso, lo ves con esa pérdida de peso patológica y ya desde ahí te das cuenta, ¿no? De que no es normal. No es normal y no puedes empezar a tratar una fiebre con antipiréticos si no sabes de dónde viene la etiología de esa fiebre. Y la exploración física nos ayuda mucho, ¿no? Buscar ganglios, buscar crecimientos de órganos, buscar focos infecciosos, ¿no? Todo eso que nos pueda llevar a un diagnóstico. Y en el caso de él, pues era muy evidente la presencia de ganglios, crecimientos ganglionares en cuellos, axilas, ingles. Y pues ahí ya nosotros vemos la edad del paciente, antecedentes del paciente, la historia de su cuadro clínico de todas estas semanas, y pues ya nos dirigimos hacia lo más común, ¿no? En este caso yo elegí llevar el protocolo hacia algo que se llama síndrome linfoproliferativo. Tomamos la biopsia de los ganglios y los estudios de sangre complementarios y pudimos llegar al diagnóstico, ¿no? Sí nos llevó tiempo, nos llevó 10 días por los estudios de patología y eso que pues nos echaron la mano para que todo fuera muy rápido, pero pues son 10 días más agregados a todas esas semanas que ya traía el paciente penando, ¿no? Y eso que mencionas de que de repente vamos con el primero que se nos ocurre porque tenemos fiebre o un familiar, y esos malos diagnósticos, ¿es común que te lleguen pacientes mal diagnosticados? Es una práctica común. Yo no puedo decir que hagan malos diagnósticos, ¿no? Lo que debemos de nosotros como profesionales de la medicina es saber hasta dónde puedo actuar o hasta dónde puedo ser yo un efecto benéfico hacia mi paciente, cuando se me sale de las manos y poderlo canalizar, Pero si a mí me dice el paciente, oye, tengo 6 semanas con fiebre, o sea, yo no me voy a quedar en que tienes una faringitis, ¿no? Porque no vas a tener 6 semanas de fiebre. O sea, a lo que me quiero dar a entender es que debemos de pensar siempre un poquito más allá. Y si vemos que no está en nuestras manos, poderlo derivar.
porque de eso depende mucho el tratamiento oportuno que se le dé al paciente y evitar el riesgo de complicaciones de esa enfermedad, ¿no? Tu sugerencia para nosotros los pacientes sería, si tienes un padecimiento que te dura, ¿qué? ¿Más de una semana? Generalmente esos padecimientos sí se pueden manejar en medicina general, pero si estamos hablando de algo subagudo, que estamos hablando más de 3 semanas, algo crónico mayor a 4 semanas, entonces sí ya canalízalo hacia el especialista, ¿no? Okay. Si tienes la experiencia o has tenido varios casos, pues tú como médico general ya sabrás hacia dónde derivarlo. Y si no, pues la opción sigue siendo medicina interna, ¿no? Para que nosotros podamos realizar el diagnóstico. El diagnóstico oportuno. Doc, hay actualmente, cambiando un poquito de tema, se escucha en la medicina actual, o así le llaman regenerativa, las células madre, el PRP y una cosa que le llaman sueroterapia. No sé si has escuchado o has oído acerca de esto. ¿Qué opinas de ese tipo de medicina que se está utilizando? Pues mira, sí he escuchado los avances que han habido en ese campo de la medicina. La verdad yo no tengo experiencia ni para poder canalizar al paciente hacia el especialista indicado, ni tampoco me ha tocado ver pacientes que tengan respuesta a esos tratamientos, ¿no? Pero es una línea pues de investigación, porque sigue aún en investigación los avances, pero los trabajos que se han publicado, pues los resultados son bastante alentadores, ¿no? Sobre todo para enfermedades crónicas, para enfermedades neoplásicas, sobre todo muy abocado hacia el tema de cáncer, pero sí es algo que su especialista como tal tiene que manejarlo, ¿no? Ok. Otro, cambiando un poquito de tema y de enfermedad y de órgano, comentaste de que mucha gente con hígado, con cirrosis, viene y se acerca por aquí. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Al chupirul? Pues mira, las etiologías de la cirrosis son diversas, ¿no? En Yucatán el consumo de alcohol es la primera causa para cirrosis, pero existen otras causas como la esteatohepatitis no alcohólica. Ese término se refiere a el hígado que se ve infiltrado por grasa y posteriormente se empieza a poner duro. Ese hígado duro, el término médico es fibrosis hepática, y fibrosis hepática es igual a cirrosis hepática. ¿Y qué nos da eso? La mala alimentación, el sedentarismo, el tener una circunferencia abdominal prominente, problemas crónicos metabólicos como la diabetes, la dislipidemia, que es colesterol, triglicéridos altos. Muchos de esos pacientes terminan en cirrosis hepática y sin haber probado una sola gota de alcohol en su vida, ¿no? Muchos de esos casos son los que vemos en la consulta tanto institucional de medicina interna como en la medicina privada, ¿no? Y son pacientes pues que tenemos que tratarlos con la misma medicación, los mismos cuidados y evitar las mismas complicaciones que el paciente que tiene cirrosis por consumo de alcohol. Entonces, el índice de cirrosis hepática aquí en Yucatán es bastante alto. ¿Da síntomas este padecimiento de hígado? La mayoría de los pacientes que vienen a consultar ya vienen en una etapa avanzada. Empiezan a tener edema o hinchazón de las piernas, les aumenta el volumen del perímetro abdominal, aumenta el perímetro abdominal. Pueden tener síntomas como sangrados de tubo digestivo, ¿ok? Pacientes que vienen con anemias, con plaquetas bajas, ¿ok? Entonces, ahí es donde los identificamos. O muchos de ellos solamente vienen y te presentan un estudio de imagen como es un ultrasonido y ya empezamos a ver cambios por una enfermedad hepática crónica. Entonces hacemos el abordaje completo y pues llegamos al diagnóstico que exactamente son portadores de cirrosis hepática, ¿no? ¿Y eso se puede revertir? La fibrosis no es reversible, ¿okay? Pero el tratamiento está enfocado a evitar las complicaciones de la cirrosis hepática. A eso
nos dedicamos, ¿no? Tratamos de ver la parte dietética, farmacológica, medidas generales para evitar las complicaciones de esa cirrosis. ¿Y que siga avanzando? ¿O eso va a seguir avanzando? Evitar que siga avanzando, definitivamente, y evitar que tenga los síntomas, ¿no?, de una complicación. Los más comunes, el sangrado de tubo digestivo, el síndrome de retención hídrica, que es cuando vienen con las piernas hinchadas, el abdomen prominente, y algo muy común que es la encefalopatía hepática. Es, en términos coloquiales, como si el paciente estuviera borracho, desorientado, no sigue órdenes, trastornos del sueño, puede tener mucha agitación el paciente, o en su estado más grave, el coma hepático, ¿no? O sea, coma es desmayo. Sí, pérdida total del estado de alerta y todas las funciones cognitivas por el exceso de toxinas que hay en el cuerpo, principalmente el amonio. Entonces, no es una patología rara, es una patología muy común aquí en Yucatán, y pues que sí requiere tratamiento y vigilancia por un médico especialista, ¿no? ¿Tú pondrías al hígado graso o al hígado cirrótico en qué nivel? ¿Como la diabetes, hígado graso? ¿Cómo? Pues hígado graso es una entidad diferente. El hígado graso es algo que puede ser totalmente reversible. Si llevamos los cuidados de la alimentación, evitamos sedentarismo, tomamos algunos medicamentos, ese hígado graso puede ser totalmente reversible. El problema es cuando no tomamos las medidas adecuadas y esa grasa que estaba alrededor del hígado ya empieza a infiltrar el hígado. Ahí es cuando ya empiezan los cambios estructurales en el hígado y posteriormente los cambios funcionales en el hígado, ¿no? Esa es la etapa que ya no es reversible. Ok, muy interesante, doctor. Otra de las cosas en las que generalmente nos hacen visitar a un especialista como tú es cuando nos vamos a operar, cuando vamos a tener una cirugía, ¿no? ¿Por qué tú valoras? ¿Qué es lo que haces antes de la cirugía? Eso es un punto muy importante que debería ser para todo procedimiento quirúrgico. Tiene algunos criterios, si es portador de enfermedades crónicas, después de cierta edad, el uso de medicamentos. Pero aquí lo importante de la valoración preoperatoria es darle el sentido que realmente amerita una valoración preoperatoria. El objetivo de hacer esta valoración es poder identificar enfermedades no conocidas, complicaciones de enfermedades conocidas, ¿ok? Y que podamos tratar antes de la cirugía para que el paciente entre con el menor riesgo posible, ¿ok? Muchas veces no le toman el sentido que debe de ser y te mandan una valoración preoperatoria 8 horas antes de la cirugía o un día antes de la cirugía, solamente como un requisito en un papel, un requisito como administrativo. Un protocolo nada más, ¿no? Así es, pero se está perdiendo el sentido de la verdadera valoración preoperatoria, porque en la valoración preoperatoria yo le tengo que decir al cirujano está o no está en condiciones para la cirugía, pero si no está en condiciones para la cirugía, tengo la capacidad de poderlo tratar y que posteriormente el cirujano opere con el menor riesgo posible. Y no solamente es dar un riesgo para la cirugía, sino poderle decir al cirujano las consideraciones posteriores a la cirugía, los cuidados, qué analgésico, qué antibiótico, si va a llevar anticoagulación o no, qué tipo de medidas generales debe de tener, qué dieta debe de tener, cómo lo vas a monitorizar durante la cirugía, qué poder hacer si presenta tal complicación durante la cirugía, darle todas esas armas al cirujano para que tanto él como su paciente entren en las mejores condiciones a la cirugía, ¿no? Entonces, ese es el verdadero sentido de una valoración preoperatoria. Yo trabajo con muchos médicos cirujanos que la verdad sí tienen ese sentido de lo que es la verdadera valoración preoperatoria, ¿no? Y pues les va muy bien a sus pacientes. Y es menos riesgo para el cirujano, ¿no? De que haya una complicación. Es menos riesgo para el cirujano, ¿no? Así es. Pues doctor, te agradecemos muchísimo el que nos hayas brindado tu
tu sapiencia y estos minutitos. ¿Algún consejo que quieras enviarle a la población? Pues primeramente gracias por el espacio, Daniel, y pues el consejo es de que acudan a su médico internista. Si ya tienen alguno, poder acudir con ellos, darle seguimientos a sus enfermedades crónicas, evitar llegar a las complicaciones de las enfermedades crónicas y sobre todo pues que sean puntuales en su tratamiento, ¿no? No el tratamiento más caro siempre es el mejor. La consistencia en la toma del medicamento, el que lo tomen en forma adecuada, con los horarios, los días planeados, eso es el éxito del tratamiento, ¿no? Es muy importante eso. Es muy importante eso, ¿no? Poder terminar el esquema de tratamiento, tener los horarios, la forma de la toma que sea la adecuada y sobre todo pues que estoy a la orden para poder cuidar de su salud y llevarlos al mejor término, ¿no? Pues amigos, muchísimas gracias, doctor. Nuevamente, gracias, esto fue un capítulo más de Salud Sin Rollos y nos vemos en el que sigue.